Buenas tardes a todos los presentes aquí en esta videollamada. Les doy una cordial bienvenida. Un gusto tenerlos esta tarde del día de hoy aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estar llevando a cabo el seminario número 67, el cual lleva por tema suplementación deportiva. Cabe mencionar que este seminario es especial a los demás que la universidad por lo general da, ya que se hizo con mucho aprecio hacia lo que es el Instituto del Deporte de Veracruz. Por lo tanto, son temas que nuestros compañeros del Instituto del Deporte han sugerido para este seminario y para nosotros es un gusto el poder contar con estos ponentes que les ayuden a ver estos temas que les han interesado. Así que bueno, el día de hoy vamos a dar inicio con lo que es esta presentación. Antes de presentar al maestro, me gustaría hablarles sobre algunos lineamientos que debemos de seguir alrededor de lo que se va llevando esta presentación. Primero, me gustaría comentarles que les pediré a todos los ponentes, los participantes que tengan apagados, por favor, sus micrófonos para que se pueda llevar lo que es una buena clase sin interrumpir a lo que es el ponente. Voy a presentar muy gustosamente al maestro que va a estar compartiendo esta ponencia con nosotros. Es el maestro José Alberto Guzmán Nateras. Su ponencia, como comentamos, es suplementación deportiva. Él tiene una formación académica de una licenciatura en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga, una maestría en nutrición por la Universidad del Valle de México y una maestría en nutrición deportiva por la Universidad Europea de Madrid. También tiene en su trayectoria profesional muy destacada. Por ejemplo, ha sido docente universitario de bastantes universidades, como por ejemplo la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Tecnológico de México. También ha sido coordinador del área de nutrición en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y también ha sido coordinador del área de nutrición de la Liga Expansión Club Atlético Morelia del 2022 hasta enero del 2024. Muy bien, maestro, y veo que está por ahí ya con su cámara prendida. Me gustaría darle la palabra y voy a compartir, le voy a dar lo que son permisos para que pueda proyectar su presentación. Adelante, maestro. Gracias, Uriel. Buenas tardes a todos en esta tarde de Semana Santa. Pues bienvenidos sean. Aprecio mucho que haya gente aquí conectada. Tengo entendido que de todo México, incluso de Latinoamérica. Y de verdad que es un placer estar aquí y no lo digo de dientes para afuera. Es un placer poder compartir con tanta gente estos temas que tanto me gustan y que tienen mucho que decir, hay mucho que explorarles y seguramente habrán bastantes dudas, inquietudes o temáticas que podamos ir metiendo a lo largo de esta breve charla. A priori espero que les sea de mucha utilidad y también que les surja pues la duda o la inquietud siempre de saber más. Bienvenidos todos. Voy a compartir ahora la presentación. Muy bien. Nada más si puedes comentarme, maestro Uriel, si se escucha bien el micrófono, que estoy probando inalámbricos el día de hoy. Es correcto, maestro, se escucha muy bien. Excelente, gracias. Es que siempre termino gritando en las conferencias y gritarle al monitor me deja afónico. Bien, pues sí, suplementación deportiva o métodos ergogénicos o bien ayudas ergogénicas aplicadas al deporte y la salud. Es una misma manera de nombrar varias cosas. Y bueno, de inicio, antes de cualquier cosa que tenga que decir acerca de suplementación o de métodos ergogénicos aplicados al deporte y a la salud, me gusta poner esta diapositiva. Es muy sencilla, simplemente es una declaración de que no hay conflicto de interés. Quiere decir que
no trabajo para ninguna marca de suplementos, para ningún laboratorio, ni me visitan representantes y me dicen esto es lo mejor, ni tengo un patrocinador que me diga es que esta marca, es que tal y cual, ¿vale? Entonces, todo lo que se hable aquí será en función de la evidencia actual. Quiero que eso quede bastante claro y nada más. Si acaso alguna que otra experiencia personal, algún caso anecdótico, pero a final de cuentas, pues como profesionistas en área de la salud debemos sujetarnos no a lo que creemos o a lo que ideamos o a lo que podemos intuir, sino a la evidencia que está ya reportada, específicamente los metaanálisis. Dicho esto, otra frase que me gusta mucho enunciar de inicio, que es que una buena nutrición no puede hacer o no hará a un atleta maravilloso. Sin embargo, una nutrición pobre puede hacer que un atleta de élite se vuelva un atleta promedio. En términos de suplementación deportiva estrictamente, hay algunos organismos y páginas también que se pueden consultar, que es importante mencionar antes de hablar de ellos mismos, como son el Informed Choice o Informed Sport. Este es un sello que tienen algunos suplementos que garantiza que se han testado, que se han probado todos los lotes de manera continua y que es un suplemento que no está contaminado, que es uno de los problemas más comunes de los suplementos deportivos. La Agencia Mundial Antidopaje, que tiene su propia aplicación para teléfonos inteligentes, tablets y laptops, que es la WADA, esa se puede descargar y ahí vienen varios apartados de lo que son sustancias dopantes, sustancias que no se permiten en competencia, sustancias que no se permiten jamás y otras que están en el foco o en la mira de la WADA, como es la cafeína, pero a ciertas cantidades, ¿verdad? Y el otro es el Instituto Australiano del Deporte, que tiene toda una página web también con varios algoritmos. Y bueno, aquí categoriza los suplementos de acuerdo al grado de evidencia que poseen. Generalmente hablamos de grado A y B. No nos vamos hasta el grado C porque la evidencia es muy pobre o es solo en estudios de caso, ¿no? Digamos que a la atleta Juan Pérez le funcionó muy bien tomar no sé, omega 3 y rindió mejor y se sintió fenomenal y reportó que es una maravilla, pero solo él, ¿no? O sea, casos aislados, evidencia C, entonces eso no lo tomamos en cuenta porque no podemos meter al grueso de la población en un caso anecdótico, ¿no? Algo que también me gusta presentar de inicio es esta pirámide invertida, donde no vemos al suplemento como algo que suple. A pesar de que lleva esa palabra, finalmente hemos ido adoptando la terminología de ayudas ergogénicas o de métodos ergogénicos, porque cuando hablamos de suplemento, lo primero que nos viene a la cabeza es suplir, ¿no? Y esto, de acuerdo a uno de los investigadores a nivel mundial más capaces, que es el doctor Laurent Bannock y el doctor Asker Jukendrup, pues no es así, ¿no? O sea, es el acercamiento popular, por así decirlo, o la manera que se ve en el grueso de la población que no se dedica, digamos, al área de la salud, e incluso algunos que ejercen área de la salud, ¿no? Entonces, en la pirámide invertida, colocamos primero la comida y otras cosas que vamos a ver, como son los hábitos, el balance de energía, el entrenamiento y el sueño. Y ya en el pico o en la parte más pequeña de la pirámide, sí, suplementos que pueden ser de diversos tipos, pero, repito, basados en evidencia.
una pirámide de nutrición y rendimiento. ¿Cómo construirla? Bueno, pues con una buena base, que es conocer los hábitos diarios y las decisiones a lo largo del estilo de vida de una persona, de un atleta. En una fase 2, entender el balance de energía y los grupos de alimentos. En una fase 3, las estrategias fine tuning, que serían estrategias como la dieta cetogénica, la dieta mediterránea, la dieta FODMAPs en caso del intestino irritable y ese tipo de problemas, no sé, la dieta keto, pero proteica, o incluso el ayuno intermitente. Me dicen que la transmisión se corta. ¿Esto es para todos o solo para a nuestra compañera? Solo a ella. Sí, porque yo lo escucho bien. Yo lo estoy bien, profe. Yo también. Correcto, maestro, todo va en orden. Cuando se Yo corta a también. veces son los, justamente algunas personas, pero todo en orden. Si llega a cortarse, no se preocupe que yo le aviso. Ah, muy bien, gracias. Bueno, decíamos estrategias fine tuning, o sea, a lo que voy es, va primero el conocer bases, estilos de vida y demás, lo que es el balance de energía, la distribución de macros, los grupos de alimentos en diferentes países. Incluso, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con gente de Estados Unidos y de Canadá o de Irlanda, y la verdad es que cambia bastante el contexto. Entonces a eso nos vamos primero, antes de decir, bueno, vamos a hacer un TRF, un Time Restriction Feeding, reducir la ventana de alimentación, o vamos a hacer incluso ya un ayuno intermitente. Ese sinfín de cosas está en una fase 3, ¿no? Digamos, en una parte avanzada de nuestra intervención. Y la fase 4, que vuelve a ser la punta de la pirámide, los optimizers, o sea, los optimizadores, que finalmente son los métodos ergogénicos. Entendiendo esto de otra manera, en una gráfica del maestro Eric Helms, tenemos a las calorías como la base, que es el balance energético, los macros, los micronutrientes, vitaminas y minerales, después el timing de las comidas, o sea, cada cuánto va a comer la persona o el atleta o en qué momento va a comer, con qué frecuencia. Y ahí viene en rojo, pero si se fijan nuevamente, es la parte más pequeña, los suplementos. Y lo tengo que decir a pesar de que este seminario sea originado del tema de suplementación deportiva, pero es que es algo que tenemos que decir, porque si no, invertimos la pirámide y empezamos por donde no, ¿vale? A final de cuentas, dentro de los subtemas que propusimos para este seminario, tenemos la suplementación, ayudas ergogénicas para la salud, y otro es la suplementación y ayudas ergogénicas para el rendimiento. En esencia, no tendría por qué haber una decisión, digamos, arbitraria entre lo que podemos utilizar para mejorar la salud de una persona y el rendimiento. Un atleta que no parte de la salud, así sea una gripa muy leve, es un atleta que no va a rendir, ¿no? Eso es bien conocido, ¿no? Digamos, es casi una ley o un axioma. Si no partimos de la salud, no podemos buscar rendimiento. Entonces, a lo largo de los años, el estudio de los suplementos deportivos se ha centrado en no solo ver por el rendimiento, sino que converjan en esta área gris o en esta área café, no sé de qué color lo vean ustedes, la nutrición para la composición corporal, la nutrición para el rendimiento y la nutrición para la salud y el bienestar, ¿no? ¿Qué debe de entrar en salud y bienestar, por así decirlo? La prevención de lesiones, por ejemplo, que es importantísimo. Ahora lo hemos visto mucho más en el fútbol mexicano, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos atletas que ya estaban prácticamente viéndose o visualizándose en un mundial próximo, muy, muy cercano, ya se quedaron fuera, ¿no? Ángel Malagón, Marcel Ruiz, probablemente
el chico de Xolos también quede fuera. Henry Martin, que lleva tiempo recayendo en lesiones y ahora se comenta que también está impactando su salud mental, ¿no? Entonces, bueno, la prevención de lesiones, pero para eso hay que saber de qué estamos hablando, o sea, que hay que saber cómo prevenir. Dentro de nuestro espectro, que sería la nutrición y quizás la preparación física. Otra cosa es la relación con la comida. A veces nos centramos tanto en macros, energía, timing y suplementación que se pierde la esencia de una buena relación con la comida y vienen trastornos ortoréxicos, vigoréxicos o incluso más graves, como en las niñas de ballet, la anorexia, ¿no? Se me hace muy curioso que hay ambientes donde las niñas incluso te piden ayuda para perder grasa de los senos o de las caderas, ¿no? Que pues en muchos contextos es algo saludable que esté esa grasa ahí, pero ellas necesitan perder ese tamaño, ¿no? Entonces, si son mal guiadas, pueden perder una buena relación con la comida. A pesar de que les ayudes dentro del ballet o dentro de la danza o dentro del modelaje, se rompe esa relación con la comida y la verdad es que recuperarla es muy complicado. El crecimiento y maduración, específicamente en niños y adolescentes, el sistema inmune y el mental well-being, el bienestar mental, ¿no? A final de cuentas, yo considero que, y lo digo con bastante claridad mental y con bastante evidencia, una persona que no tiene bienestar mental, que no tiene salud mental. No estoy hablando de personas neurodivergentes, ¿no? O sea, podemos tener personas con Asperger, TDA, ansiedad, ansioso-depresivos, trastorno obsesivo-compulsivo y son funcionales, ¿no? Digamos, esos son espectros de neurodivergencias. Pero ya un atleta que no tiene bienestar mental, que no tiene buen procesamiento de los conocimientos, por ejemplo, a la hora de explicársele la táctica en el fútbol, en el boxeo, en las artes marciales mixtas, se pierden, ¿no? Y ahí podemos intervenir también, claro que sí. Nutrición para la composición corporal, si hacemos una segmentación de 4 componentes, tenemos agua, hueso, músculo y grasa. Si la hacemos en 5, podemos integrar tejido residual. Y nutrición para el rendimiento, la duración, el timing y el tipo, ¿no? Pero finalmente, lo más importante es que logremos encontrar estar gris, que es muy complicado, sí, y más con la diversidad de hábitos que podemos tener las diferentes personas, pero al menos debemos de estar en esa búsqueda. Y finalmente, como profesionistas que actúan como agentes racionales, no se trata de acumular una gran cantidad de conocimiento, ¿no? La ciencia y la teoría. Hay que conocer el contexto, el ambiente y factores ambientales para, junto con el conocimiento y el contexto, entonces llegar, digamos, bajar del mundo de las ideas del que nos hablaba Immanuel Kant y aterrizarlo en la práctica clínica. Y para eso hay que observar. Para los que somos nutriólogos deportivos, el hecho de observar los entrenamientos y con mucha particularidad las competencias, eso es lo que nos da el contexto, porque podemos entrevistar horas a un atleta, preguntarle frecuencias, zonas de intensidad, umbrales de lactato, VO2 max y demás, pero si no lo vemos, los que somos kinestésicos o que aprendemos a través del movimiento más que con la lectura, no aterrizamos el contexto y de tal manera no podemos llegar a una práctica efectiva. Los nutracéuticos, suplementos y fármacos tienen su propia definición, pero hay un momento donde las cosas se pueden confundir. En esencia, un fármaco es una sustancia que ha sido procesada químicamente y que en una dosis mínima ofrece, posee o nos da un efecto biológico acentuado. Vamos a pensar en lo más básico,
que es el ácido acetilsalicílico, una aspirina, por ejemplo, la aspirina Protect, que son solo 100 miligramos y ofrece protección cardiovascular contra algo que se llama disfunción endotelial y en procesos ateroscleróticos, cuando hay un colesterol HDL bajo y un LDL alto, ¿no? Estamos hablando de un fármaco. Entonces, si nos vamos al campo de la suplementación, por ejemplo, de omega 3 necesitamos 3, 4 gramos de aceite en total, que al menos nos den 1 gramo de 2 ácidos grasos que son importantísimos, que son considerados omega 3, que son el eicosapentanoico y el docosahexaenoico, ¿no? Entonces, ¿qué se puede comparar de entrada en la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, a 100 miligramos y ofrece protección cardiovascular contra 1 gramo, ¿no? Es 10 veces más lo que se necesita de un suplemento que no es considerado un fármaco ni un medicamento para tener un efecto biológico acentuado, ¿no? Y con esto tampoco quiero decir que todo lo que venga de la naturaleza es bueno o es sano, ¿no? Yo les podría hablar de una plantita muy curiosa que se llama mahuang, ¿sí? La mahuang, que se puede encontrar en algunas zonas, incluso aquí en México, en este país, puede ser utilizada, procesada químicamente para obtener a partir de ella efedrina. Y la efedrina pues se puede mezclar con diferentes psicotrópicos. Entonces no es que vaya, el origen sí es de la naturaleza, sí es de una planta, pero cuando es procesado químicamente pues se obtiene algo muy potente y muy riesgoso, ¿no? A final de cuentas, cuando hablamos de agentes ergogénicos, son sustancias generadores de fuerza o que puedan tener una acción antioxidante, antirradicales libres, evitar que progrese de más el imparable proceso del envejecimiento, como es con la creatina, y en un sentido más amplio, no tan reductista, manipulaciones, efectos nutracéuticos, superfoods que ayudan a la producción de energía. De ahí el término ayuda ergogénica. La punta del iceberg, ¿no? Hay muchos atletas, por ejemplo, de artes marciales mixtas, que acuden a nosotros diciéndonos, oye, Alberto, ¿sabes qué? Yo necesito que me des todos los suplementos que me sirvan porque quiero pegar más, porque quiero ser más ágil, porque tengo que estar en corte de peso y porque aparte no estoy durmiendo bien, ¿no? Entonces esto tiene otro origen, ¿no? O sea, todo eso que se ve en el iceberg, que no es la punta, todo lo que no se ve por encima del nivel del mar, ese es el problema y la punta del iceberg, eso podría ser la ayuda en relación a la suplementación. Entonces, hay que orientar bien a estos atletas y hay que convencerlos con buenos conocimientos de cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Porque generalmente son muy reacios a este tipo de información. Ellos quieren la píldora mágica con la que duerman, pero también sean más potentes, pero que también bajen de peso y tal y cual, ¿no? Muchos suplementos están contaminados. El país que tiene mayor cantidad de suplementos contaminados porcentualmente es Holanda, ¿no? Pero tenemos por ahí también con un 18.8% a Estados Unidos, con un 14.3% Italia, que Italia es uno de los pioneros del screening cardiovascular, y curiosamente España también, con un 13.8%. España en algún momento, debido a la gran población que practica ciclismo, fue considerada como la ciudad más dopada, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque conforme fue avanzando el antidoping, pues el doping iba dando pasos hacia adelante. Y algunos de los países menos
contaminados en cuanto a los suplementos son Suiza y Suecia, junto con Hungría. O sea, prácticamente nada. Si nos basamos en toda la evidencia mundial, hasta este año estábamos hablando de un 14.8% de todos los suplementos a nivel mundial con algún contaminante, que pueden ser hormonas, estimulantes o alguna otra sustancia prohibida. Aquí en México, hace ya más de 10 años, existió una fibra que se vendía mucho, que pues sí, laxaba muchísimo a la gente. Decían, no, hombre, es que fui al baño padrísimo, pero bueno, resulta que esa fibra, que no quiero mencionar el nombre, tenía una bacteria, ¿no? Entonces, intencionalmente le añadían a la fibra una bacteria que podía sobrevivir sin agua, por así decirlo, y pues eso contaminaba a las personas y obviamente tenían diarrea, ¿no? Entonces, hay muchos casos de los que pudiéramos hablar y prevenir. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de intervenciones de acuerdo al timing, ¿no? Eh, por ejemplo, para influenciar las adaptaciones al entrenamiento interválico. ¿Qué deportes podemos meter en un entrenamiento interválico? Obviamente los deportes de equipo, el fútbol, el soccer, el fútbol americano, voleibol, básquetbol, algunos equipos, algunos deportes, perdón, individuales, como el karate, el taekwondo, las artes marciales mixtas, el tenis, ahora el pádel, cross training y lo más reciente que está teniendo una aceptación bastante grande por la parte más mercadotécnica que esencialmente deportiva, que es el famoso Hyrox, ¿no? Todo esto entra dentro de entrenamiento interválico, o simplemente si una persona decide ir a una banda sin fin, a una caminadora, y hace un entrenamiento con sprints y después con periodos de recuperación, es un entrenamiento interválico también, ¿no? Y bueno, aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, si nos vamos a lo más cercano al evento, Asker Jokendrup desde el 2016 nos hablaba de un fenómeno que se llama fenómeno de mouth rinse, o mouth rinse fenómeno, que básicamente era hacer un buche, un enjuague, vaya, como un enjuague bucal de hidratos de carbono, pero que no se consumían. O sea, el atleta hace el enjuague, pasa por toda la boca, por las regiones sensoriales de la lengua reconocía el sabor dulce, manda un efecto de recompensa a la corteza orbitofrontal, y en algunos deportes, sobre todo interválicos, se notaba un aumento del rendimiento. ¿Cuándo se puede usar este buche de hidratos de carbono? Que siguen usándolo los futbolistas. Si ustedes ponen atención a las pausas de hidratación, ayer mismo en el partido de México contra Bélgica, no iban ni 20 minutos de partido, con un clima extremadamente frío y de viento como es Chicago, y veíamos pausas de hidratación, ¿no? Entonces, hay muchos de los jugadores, tanto mexicanos como belgas, se veía que traen una solución, porque no era una bebida deportiva, era otro frasco, y aparentemente lo estaban, lo estaban escupiendo, ¿no? Pudiera parecer para muchas personas que desconocen esto, que pues, o sea, solo te estás refrescando la boca, o cuál es la idea. No, es esto, es el mouth rinse, que sigue siendo utilizado, y puede ser efectivo porque evita que se estrese el intestino básicamente y el estómago con la ingesta de hidratos de carbono. Una hora antes del partido podríamos hablar de cafeína, y en cafeína podríamos platicar horas, si no es que días, de los beneficios, los contras que tiene también el fenómeno de adaptación. Pero bueno, a final de cuentas, puede utilizarse una hora antes de un evento deportivo. Aquí sí tengo que comentar que es bastante distinto el utilizar
la cafeína proveniente de una taza o 2 o 3 tazas de café que utilizar la cafeína anhídrida, que es la que se comercializa en cápsulas. Por ejemplo, si se toman hasta 3 tazas de café, se pueden llegar probablemente a los 200 miligramos que solemos recomendar previo a un evento deportivo, pero la cantidad de agua que tienes que beber o que el atleta está bebiendo, aparte agua caliente, para llegar a esos 200 miligramos es mucha. Entonces, a pesar de que sea una hora antes, pueden reportar malestar gastrointestinal, ¿no? Otra cosa que tiene el café en contra de la cafeína anhídrida es que la vida media de la acción central, es decir, la acción que permite, digamos, más actividad de la dopamina, es menor, ¿sí? El efecto del café es menor que el efecto de la cafeína anhídrida. Por eso se creó esta en España bajo el nombre de Durbistan, de 200 miligramos. Aquí en México y en muchos otros países ya hay muchas comercializaciones de cafeína de 200 miligramos. ¿Por qué 200 miligramos y por qué tabletas? Bueno, si se requieren 300 miligramos, se puede partir una segunda tableta. Aquí en Morelia teníamos un portero muy famoso que es Sebastián Sosa. Y Sebastián Sosa necesitaba 200 miligramos antes del partido y otros 100 miligramos al medio tiempo. ¿Por qué había que partirlo? Porque 300 miligramos en una sola ingesta, digamos, en un solo timing, una hora antes de iniciar el partido, lo estimulaba de más, ¿no? Y lo ponía nervioso. Pero si no le dábamos otra dosis pequeña al medio tiempo, alcanzaba a caer su atención y su capacidad de reaccionar. La famosa fuerza rápida o la velocidad de reacción se veían atenuadas. Entonces había que partirle los 300 miligramos que él podía tolerar en 200 previo al partido y 100 al medio tiempo. Este es un protocolo que podrían ustedes probar, obviamente, primero en entrenamiento con deportistas que sean deportistas de élite. Y también dentro del tema de cafeína, manejar entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Generalmente, no es en todos los casos, pero generalmente cuando se superan los 6 miligramos por kilogramo de peso, que para una persona de 100 kilos serían 600 miligramos de cafeína, una cosa estratosférica, ya los efectos secundarios son más graves. Hay más ansiedad, hay más taquicardia y, por supuesto, insomnio, independientemente de la hora a la que se consuma la cafeína. Entonces, casi siempre nos vamos entre 3 y 6 miligramos de cafeína anhídrida. Y finalmente, hay un fenómeno con la cafeína que sucede prácticamente con todos los medicamentos, que es el desarrollo de tolerancia. Es bastante común y pasa en una gran parte de las personas, atléticas o no, que a lo largo de cierto tiempo del consumo diario de cafeína ya no obtienen el mismo efecto. Esto se debe a la saturación de receptores a nivel unión sináptica, ¿no? Finalmente, como la cafeína va a actuar en el sistema nervioso central, la vamos consumiendo y varios de los receptores que teníamos libres, digamos, por así decirlo de una manera explicada de manera sencilla, más coloquial, estos receptores se vuelven menos disponibles para que la cafeína se una, ¿no? Entonces, si la cafeína no se une a esos receptores, la adenosina se sigue elevando y la adenosina bloquea a la dopamina, que es lo que necesitamos para la concentración y para la actividad física. Hay un medicamento que hace esto mucho mejor que la cafeína, pero es un medicamento que es prescrito por psiquiatría para personas con TDA, que es el famoso metilfenidato. Y hay otro que se llama Vyvanse, que es dislexanfetamina, que es un efecto 3 veces más potente que el metilfenidato, pero de acuerdo a las guías psiquiátricas, es el indicado para el TDA, ¿no? Y finalmente estos medicamentos van igual que la cafeína sobre la dopamina, con un efecto mucho más fuerte.
Esto tiene una relevancia particular porque hay muchos atletas que tienen déficit de atención y tienen prescrito metilfenidato, pero ahora se sabe que estos atletas, a pesar de que tienen déficit de atención y tienen prescrito el metilfenidato, el uso del metilfenidato sí representa una ventaja competitiva importante contra aquellos que no lo consumen, bien porque no tienen el problema o porque no lo tienen prescrito, ¿no? Entonces, este es un centro de debate. Retomando el tema de la tolerancia o la habituación a la cafeína, lo que recomendamos ahí, cuando una persona, digamos, ya está muy intoxicada, por así decirlo, eh, por consumo habitual de cafeína a altas dosis, es al menos generar un periodo de washout o de aclaramiento que suele durar 7 días. Sí, son 7 días que la persona se va a sentir muy diferente, va a estar más cansada, menos activa mentalmente y va a bajar su rendimiento considerablemente, pero eso nos va a permitir después de los 7 días reiniciarle la dosis mínima con la que funciona, que puede ser desde 100 miligramos o incluso en algunos jugadores de Sudamérica desde 50 miligramos de cafeína. Nos va a permitir partir de ahí y no ir cada vez con más y más y más y más dosis, ¿sale? Quisiera saber de una vez si hay alguna duda sobre cafeína o hay algo que quisieran preguntar en relación al café o a la cafeína. Sí, perdón, maestro. ¿Sí me escucha? Sí, claro, adelante. Gracias. En cuanto al ejemplo de que alguien podría tomar el jugador de fútbol 200 miligramos una hora antes y después tomaba 100 miligramos en el medio tiempo, si se necesita alrededor de una hora para que la cafeína esté circulando en sangre y haga efecto, ¿qué caso tendría tomarlo en el medio tiempo? ¿Alcanza a pasar en sangre y hacer su efecto o sería mejor los 200 miligramos una hora antes y al iniciar el partido los 100 miligramos restantes? La cosa con el tema de la cafeína, bueno, la cafeína anhídrida, efectivamente, su Cmax o su concentración máxima se reporta a la media hora, cuando se trata esencialmente de cafeína anhídrida. Entonces, sí puede ser útil con el esquema, pero no es, digamos, una ley universal. O sea, Sosa lo utilizaba así porque él sentía que de esa manera se acoplaba mejor, que no generaba ansiedad en los primeros minutos de juego y que después no tenía el bajón. Ahora hay formulaciones con cafeína dimalato o cafeína trimalato, que son de liberación más prolongada, dura más tiempo y no tiene una concentración máxima a la media hora, que después a la hora y media, un concepto que se llama T-half o tiempo de vida media, se esté dando, ¿no? Entonces, siempre es cuestión de particularizar y de individualizar los protocolos y de probarlos primero en entrenamientos. Con él, de alguna manera nos funcionó. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el CYP21A, que es la parte o la enzima específica de esta familia grande que es el citocromo P450, que son esencialmente familias enzimáticas, tiene diferentes mutaciones, por así decirlo, y cada persona tiene los suyos. Incluso hay personas que te pueden decir, oye, Jorge, es que yo me tomo un café y me relajo y me da sueño y me puedo ir a dormir. A mí eso me parece loquísimo, pero he conocido personas que el café los relaja y se duermen. Y hay otras personas que tienen otra variante del CYP21A, de este citocromo que estamos mencionando ahora, que toman una taza de café casi descafeinada y se ponen como locos, ¿no? De verdad se ponen como trompos, ansiosos. Hay gente que llega incluso a vomitar. Entonces, lo que nosotros cuadramos dentro de, digamos, la mayoría de la gente es usarla entre 30 minutos y una hora antes de la competición, ¿no? Sin embargo, esto se tiene que probar.
porque no vaya a ser que la persona tenga una de estas variantes y con solo 100 miligramos ya esté muy mal. Les pongo otro ejemplo, otro futbolista que teníamos, Johnny Uchuari, ecuatoriano, era un jugador muy explosivo, muy fuerte, y el problema del fútbol, y se los comento porque es una cosa que nos pasa, es que no sabemos cuándo va a entrar el jugador, ¿sí? Si no va a ser titular, o sea, si no está en el chart, digamos, de jugadores titulares, literalmente es imposible saber en qué minuto lo va a meter el técnico. Entonces, generar el timing de la cafeína es muy complicado. En el caso de Uchuari, él tomaba Amino Energy, que es un suplemento que por cada tacita tenía 50 miligramos de cafeína, 100 miligramos por 2 tacitas. Entonces, la dosis inicial que yo le establecí fue de 2 tacitas, o sea, 100 miligramos, y se puso como trompo, ¿sí? Y muy ansioso. Entonces, él decía, es que no juego a gusto. Tuvimos que bajar la dosis a solo 50 miligramos, ¿sí? Y con eso es que funcionaba mejor. Adelante, Mariana y Antonio. Mariana. Hola, buenas noches, profesor. Gracias. Este, quería saber, bueno, lo que pasa es que tengo una paciente que tiene hipotiroidismo, pero ella se dedica a lo que es o bueno, está en torneos de taekwondo. Entonces, de pronto llega a tener 2 o 3 torneos, ¿no? Cuando está en competencia, entonces, pues justamente me decía, o sea, dentro de la suplementación, si la cafeína le podría o no afectar. Digo, ella pues está controlada. Anteriormente pues ya tuvo tratamiento con yodo radiactivo porque al principio tenía hipertiroidismo. Y Sin que embargo, ahorita generaron... pues ya ahorita ya está controlada, ya tiene hipotiroidismo y pero sí era lo que me preguntaba. Yo dije, bueno, o sea, en dosis pequeñitas a lo mejor y se podría ir entonces, viendo, ¿no? A ver si le funciona. ¿O usted qué opina? Gracias de antemano. Sí, estimada Mariana, definitivamente es algo que le puede funcionar. El tema va a ser la dosis, porque seguramente ella ahora, como tiene hipotiroidismo, está tomando levotiroxina sódica, o está tomando Eutirox, o está tomando Novotiral. Entonces, lo que se sabe es que la cafeína pone más ansiosas a las personas que ya toman hormonas tiroideas. Digamos, la hormona tiroidea ya induce cierto grado de ansiedad. Aquellas personas con un hipotiroidismo grave, si no se toman la levotiroxina ese día, literal no se levantan, no trabajan, están completamente deprimidos. Entonces, si asociamos la cafeína a la levotiroxina, tenemos que de entrada separarla, ¿sí? La levotiroxina se toma en ayuno al menos 45 minutos antes de la primera comida. Un consejo podría ser iniciarle la cafeína al menos 4 horas después de haber tomado la levotiroxina. Digamos, si se la toma a las 8 de la mañana hasta las 12 del día, podríamos empezar con cafeína, y la recomendación sí sería iniciarla en la dosis más baja, que sería un cuarto de tableta. Si la tableta es de 200, como se comercializa generalmente, iniciarla con un cuarto y evaluar la respuesta individual, ¿sí? Cómo se siente mentalmente, físicamente, también a nivel gastrointestinal, y valorar los niveles de ansiedad hasta encontrar la dosis para que ella pueda competir mejor. O sea, se sabe que la cafeína ya es súper utilizada en deportes de combate, no solo porque genera mayor agilidad, sino porque son más reactivos a la hora de esquivar, pero sí sería con cuidado porque sabemos que la cafeína puede generar más ansiedad en personas que toman la levotiroxina. Es ensayo y error, ¿sí? Yo le iniciaría a 50 miligramos, y de no ser suficiente, subir a 100 y así hacer una pauta gradual de 50 miligramos. La verdad es que menos no se puede, porque ya habría que partir la tableta en 20,000 pedazos, y pues ya ahí no sabemos cuánto es cafeína y cuánto es el excipiente que se está perdiendo. Antonio, adelante. Gracias. A usted. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿en el atleta hay un cierto tiempo de algún ciclo en el que se tome la cafeína y se descanse, como en algunos suplementos deportivos, como es
el preentreno, como es la creatina o cosas así? O sea, ¿hay Sí, algún ciclo o algo dado cierto tiempo? sí, nos basamos en un umbral, que es en el umbral de 6 miligramos. ¿Por qué lo relacionamos con el tiempo? Si ya está una persona de 70 kilos, ¿no? Que es un sujeto fisiológico, tomando el umbral más alto, que son 6 miligramos por kilogramo de peso, ya nos da 420 miligramos de cafeína. Si con esa dosis ya perdió el efecto, o sea, si el atleta te está diciendo es que ya no siento nada, ese es el momento donde hay que parar la cafeína para hacer la semana de aclaramiento y después que pueda reiniciar 200 miligramos, ya no 420, ¿sí? Es decir, podemos utilizar la cafeína el tiempo que sea necesario hasta que se desarrolla la tolerancia, ¿sí? Cuando se desarrolla la tolerancia es momento de pararla, pero estamos hablando de cualquier fuente de cafeína, ¿eh? O sea en híbrida, sea en polvo, en un preentreno, sea en café, sea en té verde, sea en chocolate, sea en refresco de cola, en té rojo, en té negro. Hay que parar todo, cualquier fuente de cafeína biodisponible para el sistema nervioso central, limpiar esos 7 días y sin problema a los 7 días puede reiniciar, cosa que no sucede con la creatina. La evidencia literaria nos sugiere que la creatina se puede utilizar 5, 10, 15 años de manera ininterrumpida sin ser necesario ciclarla como tal. Cuando la ciclamos en contextos muy específicos, hay que retirarla 10 días antes del pesaje de un peleador que va a tener que hacer un corte de peso, ¿no? Si el peleador ya está en peso y no necesita hacer corte, no quitamos la creatina para seguir obteniendo el beneficio, ¿no? Y que no se pierda. En alguien que esté en corte y que va a necesitar de presión glucogénica y restricción de líquidos, deshidratarse y demás, que es lo más común, de hecho, hay que quitarla 10 días antes y se reintegra en cuanto se pese para que favorezca la recuperación de glucógeno muscular, que se vuelva a hiperhidratar la célula lo más posible, porque en la reposición queremos que recuperen lo más posible de glucógeno y el agua que se perdió en el corte. Pero sí, en términos de cafeína, la verdad es que el ciclaje pues es nada más una limpieza de 7 días y después se puede volver a meter. Ok, Tengo muchas preguntas, gracias. un placer. Tengo preguntas en el chat sobre la suplementación. Gomas de mascar con cafeína para un efecto más rápido. No, sin embargo, lo que sí hemos utilizado en triatletas, en Hyrox, en cross training y en atletas de resistencia de 21 kilómetros para arriba son geles, ¿sí? Entiendo que ahora hay muchas más formas farmacéuticas, ¿no? Por así decirlo. Yo incluso tengo personalmente gomitas con creatina, digo, disfruto más la gomita, es una cosa muy individual, disfruto más la gomita que tiene un poco de glucosa que el polvo, ¿no? Que simplemente pues no tiene sabor ni nada. Las gomas de mascar no las he utilizado yo, pero sí los geles. El problema de los geles es que el que he encontrado con más cafeína, que es de una marca que se llama CIS o de Crown Sports, es de 75 miligramos de cafeína por gel. Y en esos casos se utiliza la cafeína para integrar más rápido los hidratos de carbono durante una carrera, no tanto por el efecto dopaminérgico. Bicarbonato de sodio, beneficios en atletas de cross training y halterofilia. Miren, les voy a ser muy honesto. En algún tiempo de mi vida, ya hace más de 10 años, tomé casi 18 horas de clase sobre puro bicarbonato de sodio. Tenía un maestro español que estaba casado con el bicarbonato de sodio. Tuvimos dentro de esa clase, que precisamente era de hielos ergogénicas, la oportunidad de hacer una práctica con nosotros mismos, sin afectar a nadie más, con los mismos alumnos, con el bicarbonato de sodio. La hipótesis fisiológica es que reduce la acidez, pero reduce la acidez a nivel extracelular y la fatiga más limitante se produce a nivel intracelular. Entonces el bicarbonato tiene un montón de evidencia para reducir la acidez a nivel extracelular. Sin embargo, y sí se pudiera utilizar
sin problema en cross-training. En halterofilia no le veo mucho caso porque en halterofilia utilizamos básicamente el sistema de fosfágenos, ahí sería a lo mejor creatina y cafeína, no tanto el bicarbonato sódico. Pero en atletas de cross-training sí podría ser útil. Ojo, y les voy a decir el efecto secundario más reportado y más nefasto que tiene el bicarbonato de sodio, que es que genera cierto estrés gastrointestinal y muchas personas pueden experimentar reflujo o eructos. Y eso, pues, corriendo, peleando, jugando fútbol o hasta en una partida de ajedrez, pues es más daño que beneficio. Me voy a meter en otro tema, porque si queremos inhibir la fatiga a nivel intracelular, que es la fatiga más limitante, tenemos algo que tiene muy poco efecto secundario, que es la beta-alanina. La beta-alanina es un modificado de una aminoácido natural, que es la alanina, que tiene una modificación en su carbono beta. Entonces, este compuesto nitrogenado, similar a un aminoácido, posee la capacidad de reducir la acidez intracelular, concretamente en la miofibrilla. Y el efecto secundario más reportado es la parestesia, que es una especie de entre cosquilleo y adormecimiento. Puede ser de labios, puede ser las sienes, puede ser las cejas, puede ser un poco en la nariz, incluso en las manos o hasta en las extremidades. Pero este efecto secundario, como en muchas cosas, deja de suceder cuando se expone la persona continuamente al ergogénico, ¿no? Las dosis, curiosamente, van de 3 a 6 gramos de beta-alanina. Y la verdad es que no tiene otro efecto secundario reportado más que esa sensación de picazón. Pero a lo largo de un mesociclo, digamos, que se utilice la beta-alanina, esto va pasando. Hay un punto donde el atleta sigue obteniendo el efecto ergogénico y ya no tiene el efecto secundario. ¿Y cómo funciona? Bueno, porque durante el ejercicio activamos bastantes bombas de protones que generan un exceso de concentración de hidrogeniones a nivel intracelular, y eso es lo que explica uno de los mecanismos de la fatiga, junto con la producción excesiva de fosfato inorgánico derivado de la decisión del ATP hacia ADP y posteriormente AMP, y debido a que no se puede recapturar el calcio de manera correcta hacia el retículo sarcoplásmico, impidiendo que a la hora de generar el potencial de acción sináptico hacia la miofibrilla, ya no haya calcio, ¿no? Para desbloquear la miosina, y la actina se puede unir y generar los puentes deslizantes y la contracción. Entonces, si nos vamos específicamente a los hidrogeniones que se generan en la cadena de transporte de electrones, en el ciclo de Krebs y en muchos otros sistemas glucolíticos, ahí puede intervenir bien la beta-alanina, pero hay que utilizarla 4 a 6 semanas antes de la competencia principal. No es algo que hoy me tome y me vaya a entrenar en media hora, ya porque siento el cosquilleo ya tengo el efecto ergogénico. No, eso está totalmente pues erróneo, ¿no? Hay que iniciarlo si sabemos cuándo es el mundial, el selectivo, la Olimpiada Nacional, la competencia principal del atleta. Hay que iniciarlo 4 a 6 semanas antes. Yo sugiero que inicien con la dosis más baja, que es 3 gramos, y subir a 6 en algún punto. Antonio, adelante, Antonio. ¿O alguien más tenía levantada la mano? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marco, adelante. Yo soy muy nuevo en todo esto, ¿no? He estado leyendo, tomando cursos, y muchas personas de las que tengo yo, que son diabéticos, me preguntan qué tan recomendable pueden utilizar, qué suplementos de preentreno pueden usar que no, que pudieran tener cafeína o de la beta-alanina. ¿Qué se le puede decir a esos? Yo tengo una academia de béisbol, ¿sí? Que algunos muchachitos y unas personas adultas ya son diabéticos. Sí, bueno,
Actualmente no existe evidencia para limitar el consumo de cafeína, creatina, beta-alanina, proteína omega 3 en población diabética. Lo que pedimos antes de iniciar cualquier ayuda ergogénica es que estén controlados, ¿sí? O sea, si la persona diabética, deportista, aún está manejando hiperglucemias o aún está manejando hipoglucemias constantemente, definitivamente primero nos tenemos que ir a que se regule la glucemia. Eso se trabaja con el endocrino para que les regule ya sea la cantidad de insulina, metformina, glibenclamida, cualquier hipoglucemiante que estén utilizando. Y algo que sí te puedo compartir, Marco, que es bien importante, es que la actividad contráctil y el ejercicio regular genera translocación de GLUT4 a la célula. Entonces el diabético va a necesitar menos medicamento porque con el ejercicio está permitiendo la entrada de glucosa independientemente de la insulina. Esto está bien ensayado en diabéticos tipo 1 que corren distancias largas de ciclismo y que pueden ir comiendo mientras estén en la bicicleta y no necesitan estarse inyectando insulina y su glucemia se mantiene estable. Pero sí, una vez que esta persona que padece de diabetes está controlada, que ya no tiene hiper ni hipoglucemias, se puede utilizar cafeína, creatina, incluso beta-alanina sin ningún problema. Muchas gracias, profesor. Le agradezco la atención. Un placer. Sí. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar esta breve sesión. Sí, maestro. Disculpe, nada más podría repetir nuevamente la dosis de creatina, por favor, profesor. Sí, ¿Por peso? con gusto, María. Lo que hablamos por peso es de cafeína, no de creatina. De cafeína son 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, habrá personas, y te lo digo de manera muy clara y muy honesta, que con 1 miligramo por kilogramo de peso, o sea, con 50 miligramos de cafeína, de inicio ya tengan un efecto ergogénico. Pero lo que la literatura nos sigue diciendo a lo largo de muchos años y que no ha cambiado, va de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. En el caso de la creatina hay protocolo absoluto y protocolo relativo. El protocolo absoluto puede ser de 5 gramos diarios o de 10 si se pretende incidir en el sistema nervioso y en el hueso. Y en el protocolo relativo es 0.1 gramo por kilogramo de peso. ¿Sale? Ok, Adelante, muchas gracias. a usted. Pues a final de cuentas, quisiera terminar con esta imagen. En el ámbito que practicamos nosotros dentro de la ciencia, y lo voy a decir con mucha humildad, la opinión de un experto, como pudiera ser alguien con una expertise en suplementación o un investigador, la opinión de un experto no es, digamos, en lo que nos tenemos que basar, ¿sí? Es la información que está menos filtrada. Tenemos estudios de caso control, estudios de cohorte, hacia arriba nos vamos con estudios controlados, aleatorizados y doble ciego, que es un doble ciego. Ni el investigador ni el atleta saben cuál es el grupo control y cuál es el grupo placebo. Artículos que ya han sido criticados por otros investigadores y los estudios sistemáticos o metaanálisis que compilan a lo largo de mucho tiempo un montón de estudios hablando del mismo suplemento en diferentes poblaciones, en diferentes países, en diferentes dosis, ¿no? Entonces, no es la opinión de un servidor la que deben de tomar más en cuenta a la hora de investigar sobre algo en particular, sino los estudios metaanalíticos. A veces lo que hacemos nosotros es digerir el metaanálisis, pasarlo a diferentes puntos de los que podemos hablar, pero eso no quiere decir que simplemente la opinión de un experto sea la mejor información.
Lo digo con toda la humildad que esto requiere, pero creo que es un consejo que pues les puede servir. Muchas gracias, maestro, por darnos esas palabras. Primero que nada, agradecerle, creo que hablo por la mayoría aquí de los presentes, fue una gran ponencia. La verdad que es un gusto siempre escucharlo dar clases y pues creo que nos resolvió muchas dudas, estuvimos creo que bastante atentos a lo que nos estaba comentando. Sabemos que una hora es corto, ¿no? Para temas como esto, imagino que lo pusimos ahí en jaque cuando le dijimos un tema en una hora y más extenso como este, pero justamente este es el objetivo de estos seminarios, que es sembrar esta parte de que sigan investigando, de que quieran seguirse preparando y pues qué mejor manera que ahora sí que con una ponencia de usted. Agradecerle mucho por hacerse disponible para ese seminario y pues más que nada eso, créame que fue una muy buena ponencia. Muchísimas gracias, maestro Uriel. Ya cumplimos casi 5 años o 4 colaborando con la Universidad CEDEFIS en distintos programas. Me preguntan si hay manera de ver nuevamente la ponencia. Ojalá que haya, no sé si quedó grabada. Es Y correcto. si no, sí, no, perfecto. Sí, pueden ver la grabación, no se preocupe en cuanto a las diapositivas. Nunca se comparten las diapositivas de los seminarios, simplemente pueden ver la grabación que se sube en el canal de YouTube de la universidad. Muy bien, excelente. Pues a todos, gracias por esta hora. Yo sé que estamos en temporada vacacional, se viene una semana muy espiritual quizás para muchos. Y bueno, pues gracias por asistir y por sus buenos comentarios y les deseo que tengan una Semana Santa muy enriquecedora, sobre todo de corazón que tengan salud y que sigan ayudando a la gente como lo hacen hasta ahora. Yo me despido, no sin antes agradecer a la Universidad CEDEFIS y al maestro Uriel Ramos por la invitación y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted por hacerse disponible para este seminario. Hasta luego. Gracias. Muchas Y bueno, gracias. a todos los presentes, como les comentaba, antes de que se retiren, permítanme hablarles sobre, justamente como comentaba el maestro, él ya lleva un ratito con nosotros dando clases y es un gusto siempre tenerlo en nuestras maestrías. Muchas gracias y hasta luego a todos. Gracias, hasta luego.